Todos tenemos nuestra versión de la locura. Es casi gracioso porque nuestro lenguaje am, se basa en la idea de sentido, ¿no? De que funciona cuando una expresión tiene sentido. Es como si tuviera coherencia matemática, como si fuera una línea de programación que funciona. Y tenemos como esta suposición de que así es como funciona todo, teniendo sentido. Por supuesto, la realidad, el proceso de lo que ocurre, en lo cual estamos incluidos obviamente, no se guía por esta lógica esta especie de lógica matemática o esta idea de un, un valor de sentido, de lenguaje de programación que tiene que funcionar y básicamente no funciona. Es decir, para decirlo en lenguaje bastante más técnico, un poco nerd, la realidad no es isomórfica con nuestro lenguaje. ¿Qué pasa? Que como funcionamos generalmente los humanos, al menos en los últimos milenios, cada vez más estamos metidos, nuestro mundo, nuestra conciencia, con el transcurso de la vida, se va identificando, va sintiendo que se identifica con esta idea de sentido. Y como evidentemente la realidad no coincide con estos lenguajes de programación cognitivos en los que insistimos en vivir, en sentir que vivimos, la realidad de nuestra experiencia es bastante loca. Es como si todo estuviera cubierto de un barniz de sentido, de funcionalidad, como si todo fuera una especie de sistema que funciona, pero en realidad no funciona. Y todos estamos expuestos a esa presencia de lo que parece ser loco, de lo que una especie de incoherencia básica. Y eso produce una sensación más o menos subconsciente de algo, de una especie de fricción, de una especie de algo que chispea, que raspa y que es amenazante. Pero lo estoy haciendo un poquito demasiado abstracto. Básicamente todos tenemos esta presencia de lo que yo llamo locura, en este sentido, de que se supone que la realidad, que lo que somos, tiene sentido, pero no lo tiene, en el sentido de que sea algo que coincide con nuestra representación de qué es la vida, de qué somos y de qué es la realidad y de qué debería estar pasando. Y en ese sentido estamos siempre friccionando, como raspando con la realidad, y esto se nos presenta de distintas maneras. Cada uno tiene su propia versión de esta locura, de esta incoherencia básica, y secretamente nos pasamos la vida tratando de hacer que la cosa tenga sentido. Algunas personas tienen cierto
éxito en esto, pero esas personas generalmente descubren en algún momento que el sentido no pasa por donde creíamos que pasaba y hacen como un puente, encuentran como un puente, una conexión y tienen algo de lo que llamaríamos sabiduría. La sabiduría va mucho más allá de saber muchas cosas, más bien tiene que ver con encontrar esta especie de secreto, darse cuenta de que el modo en el que normalmente queremos encontrar sentido a nuestras vidas no funciona. Y que y de alguna manera logran integrar el proceso de la realidad más allá de la idea de qué sentido debería tener. Suena un poco complicado, pero la idea básica es bastante simple. Lo que estoy tratando de expresar. Pero básicamente lo que estaba diciendo es que todos estamos expuestos a una forma en la que esta incoherencia y esta locura aparece en nuestras vidas. A veces tiene que ver con que crecemos confiando en cierta coherencia que supuestamente nos dan nuestros padres o nuestras referencias y vamos descubriendo facetas en las que esa supuesta coherencia no era tan perfecta, no tenía este cierre perfecto que imaginamos que podía tener o que debería tener. En cada caso de cada persona esto es diferente, pero tenemos esta presencia de lo que estaba llamando locura, que es esta especie de incoherencia básica. Y tal vez se hizo demasiado larga este comentario, pero lo otro interesante, entonces el primer punto, si es que hubiera puntos, sería todos estamos expuestos y no estamos expuestos. En nuestro campo de experiencia habitual hay una característica básica que es una suerte de incoherencia o esto que llamo locura, y que no tiene que ver con que nosotros estemos haciendo algo mal o seamos un bicho raro o algo así. Es intrínseco a cómo los humanos construimos el sentido. Y como decía al principio, la realidad, el proceso de la realidad, de cómo deviene el tiempo, espacio, la materia, los procesos, no es isomórfico, no coincide estructuralmente con la estructura de nuestro lenguaje y de cómo definimos el significado. Son como de naturalezas diferentes. El lenguaje y nuestra manera de hacer sentido, generalmente, como funciona generalmente, es una hipersimplificación por aproximaciones muy torpes, generalmente, de lo que suponemos que está ocurriendo realmente, pero nunca captamos lo que está ocurriendo realmente, a pesar de que en un determinado momento tenemos que decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que está pasando. Y entramos en una realidad virtual que no coincide con lo real. Esto es algo que mismo en la psicología, por ejemplo, Lacan, este famoso terapeuta, cuando hablaba de lo simbólico y lo real, no es totalmente obviamente novedoso lo que estoy diciendo, pero quiero llamar la atención a esto. La locura o la extrañeza o todos tenemos la presencia de esto en nuestra vida. A veces se manifiesta muy claramente o lo notamos muy claramente en nuestra dimensión familiar. A veces lo notamos o se presenta como incoherencia con algún aspecto de la vida, sobre todo económico, expresivo, sexual, de distinto tipo. Entonces ese es este punto 1 que estaba diciendo, la presencia o la
característica de la locura en nuestra experiencia. Muchas comedias se basan en esto, muchas cosas de la tragedia y la comedia griega, por ejemplo, clásicas, se basan en esto, en cómo esta ridiculez, esto que tiene este carácter a veces ridículo, a veces parece ridículo dándonos risa y a veces parece trágico, parece algo que intentamos totalmente evitarlo y una y otra vez nos encontramos en eso. Y esto muchos de nosotros lo podemos hacer eco de esto en nuestras relaciones, en nuestros vínculos amorosos o nuestra situación económica. Parece haber esta intervención extraña, ¿no? Que incluso en algún momento se lo asignó a esta figura mítica o religiosa el poder del mal, aquello que no permite que las cosas sean lo que deberían ser. Pero esto no es obra de ninguna agencia externa, no es obra de ningún ser externo a nosotros, es intrínseco a cómo percibimos. Por eso en el psicoanálisis junguiano se dice que la sombra, de alguna manera, es intrínseco al modo unilateral en el que la conciencia humana percibe. Cuando algo está muy basado en algún aspecto en particular, en una narrativa que está muy, muy limitada, muy disociada del proceso de la realidad, que es complejo, es multidimensional, no es que hay una historia falsa y una historia verdadera. Más bien, la identificación con una historia, con una faceta, con una narrativa en particular, eso es la locura, o eso trae implícito la presencia de aquello que es dejado de lado, pero que forma parte del campo de despliegue de una vida o de una situación humana, y al ser dejado de lado, igual está presente y aparece en la forma de lo que en otras épocas se llamaba el fantasma, ¿no? Aquello que es medio invisible pero que aparece y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Esto es a lo que me refería con la locura. Es esto lo que aparece en las tragedias, lo que aparece en las comedias y lo que aparece en nuestra vida cotidiana. Muchas personas esto les produce mucho estrés emocional y a veces ocurre un fenómeno de que muchos humanos, muchos de nosotros, vamos a enseñanzas espirituales a aprender a calmarnos o a básicamente encontrar una manera de escaparnos de esta locura. Suponiendo que hay algún estado o alguna dimensión en la que los budas perfectos no viven en la locura, entonces ellos tal vez pueden hacer que todas esas locuras malvadas se alejen de nuestra vida. Por supuesto, esto no funciona. A lo sumo, una buena tecnología espiritual lo que produce es trucos para distraer esta actitud obsesiva hasta que el sistema pueda relajarse, el sistema psicosomático humano pueda relajarse al punto de no estar todo el tiempo pendiente de esta capa, esta narrativa delirante en la que intentamos forzar un sentido siendo sumamente insensibles y aparentemente sometidos a esta tragedia del destino que nos presenta la locura, el mal, en la forma de mi pareja, mi jefe, el presidente, la situación del país, lo que sea. Todo parece que me lo hacen a mí. Parece casi como si Dios se hubiera distraído y hubiera permitido que entre el mal. Y tenemos esta fantasía psicológica y espiritual de la purificación, de que si hacemos lo que deberíamos hacer, todo esto se va a purificar y no va a haber más locura. Ante esa locura, ese punto 1 que mencioné, que puede ser terrible o cómico, puede ser vivido como algo trágico, como algo cómico, generalmente respondemos de una manera bastante repetitiva
Y ahí es donde se arman estos famosos personajes que repetimos una y otra vez. Es casi como si fuera, uno lo puede ver en términos dramáticos, en términos de una obra de teatro, una película, una historia, un libro, en el que vamos encontrándonos en estos roles y estas repeticiones que decimos, ¿qué es esto? Yo no quería ser así, yo no elegí ser así, ¿por qué me encuentro una y otra vez haciendo esto? Bueno, es nuestra forma básicamente de luchar contra esa locura, aparentemente, supuestamente desde lo que nuestra torpe espontaneidad o supuesta espontaneidad nos dice que es la mejor manera de resolver esa locura o esa maldad o ese error en nuestro campo vital. Y esto es generalmente lo que pasa en las vidas humanas a lo largo del tiempo, es que la presencia de la incoherencia o la no correspondencia de nuestro sentido fantaseado o forzado con lo que ocurre, podemos hacernos los tontos, podemos tener más suerte, entre comillas, de que nuestra situación nos permita eludir la extrañeza de estos aspectos conflictivos, y esto puede durar hasta cierto punto, ¿no? Porque es como si nos persiguiera esta supuesta tragedia. Y generalmente respondemos a ese asalto de la incoherencia en forma bastante repetitiva, y por ejemplo tenemos todos los personajes clásicos. Hay estilos típicos en los que respondemos a esto. Es interesante que las distintas tradiciones de lo que se suele llamar sabiduría o espirituales tienen algún tipo de tipología básica en que ordenan los motivos humanos típicos. Es como si las infinitas variedades del zoológico humano pudieran sintetizarse en determinados tipos básicos. Tenemos esto, por ejemplo, de los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, porque es como si hubiera en nuestra configuración psicosomática singular, individual, hay características, hay cualidades que cuando son tomadas por esta dinámica reactiva se vuelven, de nuevo, desde cierto punto de vista graciosas, porque a veces vemos en una película un tipo de persona en cómo intenta lidiar con la incoherencia en distintos sentidos y nos da risa. Y a veces parece trágico porque este humano parece sufrir enormemente en esta situación. Y estos tipos son vistos como, o sea, por un lado los 7 pecados, en el sentido de los 7 cosas o modos de responder a esa locura, con estos 7 modos, tonos vitales, emocionales y conductuales. Y es como si esa misma semilla pudiera, cuando descubrimos y se suelta esta obsesión por corregir algo, permiten lo que se llaman las 7 virtudes, ¿no? En la tradición budista se habla de las familias búdicas, que son también patrones que tienen correspondencias con colores, con cualidades, con partes del cuerpo, etcétera, etcétera. El eneagrama es otra forma muy interesante de ver estas dinámicas. Igual yo creo que son interesantes cuando mantienen una simpleza. A veces algunos de estos estudios llegan a un nivel de complejidad tan grande que pareciera que uno tiene que volverse un científico
nuclear cuando es muy simple lo que señala y no necesitamos complicarnos más. Si uno quiere ocuparse y llenar su tiempo con infinidad de detalles, lo puede hacer, pero es muy probable que eso se vuelva una distracción y llegará el momento en el que nos cansemos de eso o descubramos que en esa nueva obsesión de practicantes espirituales o psicológicos o lo que sea, hemos de nuevo hecho otra forma de evasión. Y bueno. Y ahí en esta respuesta típica, estas formas de respuesta típica, tenemos infinidad de personajes, ¿no?, clásicos en los que podemos encontrarnos en un momento, como creo que nos pasa a todos en algún momento, y decir, ¿cómo diablo llegué a esto? ¿Les ha pasado eso? Que uno llega a una situación a veces repetitiva y dice que es como si miraras, si estuvieras en un juego de computadora y dijeras, ¿cómo llegué acá? Entonces, básicamente hay dos puntos o temas. Uno es la presencia en la vida de cada persona, de esto que podríamos verlo de una manera cómica o trágica, esta presencia de algo extraño, raro, aparentemente incoherente, y en vez de relajar nuestro sistema de creencias, pero esto está relacionado con que no tenemos una tradición en nuestra cultura humana de notar cómo funciona nuestro sistema cognitivo. Tenemos esta particularidad que si no descubrimos que las construcciones mentales nuestras son juegos, esbozos experimentales, juegos cognitivos, tendemos a tomarlos como realidades y a confundir la percepción con la realidad. Es tan simple como eso. Esto se aplica a nivel cognitivo, se aplica a nivel emocional, se aplica a nivel conductual, a nivel vincular. En cierto sentido, todas las tradiciones de prácticas espirituales y psicoespirituales, de las tradiciones de sabiduría, son básicamente entrenamientos de deconstrucción de esa obsesión, porque esa obsesión humana con nuestras creencias y nuestras fijaciones y con confundir la realidad con su parodia, que es nuestra representación de la realidad, en vez de verlo como una herramienta y de descubrirlo como una herramienta versátil, mutable, aparece la imagen de Mercurio. Es un arquetipo o una imagen, un tema que tiene distintos nombres, pero que tiene que ver con el cambio de forma, con aquello que es aparentemente sólido pero líquido. Ahí aparece Mercurio, el metal Mercurio, ¿no?, que es sólido, es un metal pero es líquido. Puede reflejar infinitamente, puede cambiar de forma continuamente, y esto tiene que ver con la mente humana, tiene que ver con las creencias, con la comunicación, y también el arquetipo de o la imagen, el tema de Mercurio, o el nombre que le quieras poner, tiene que ver también con la magia y con la mentira y con el engaño y con la estafa. Interesante, ¿no? Es como si hubiera este aspecto pliable, maleable de la conciencia, que puede adoptar infinidad de formas, pero se queda fijada con una forma cristalizada, y para mantener esa cristalización tiene que hacer un montón de esfuerzo. Y pareciera que se te va la vida en eso, en que eso tiene que coincidir, y que si no es esto es porque la realidad funciona mal. O alguien me hizo algo,
o la culpa la tiene el diablo, el enemigo, el partido político, o tus padres, o quien sea. Y depende de cómo interpretes la presencia de esa locura en tu vida y cómo tu configuración, tus cualidades individuales tiendan a responder a eso para tratar de corregirlo desesperadamente, de ahí van a surgir estos temas típicos que cuando descubrís esta dinámica de tensión y de locura en base a una ilusión, eso puede relajarse. La clave de todo esto, como nos dicen la esencia de muchas tradiciones, es la verdadera relajación, no en un sentido pasivo, sino que el sistema puede relajarse y la inteligencia intrínseca, que no es una inteligencia simbólica esencialmente, puede comenzar a desplegarse. Uh-huh. Y lo que era un personaje, una parodia de nuestras cualidades, puede desplegarse como cualidades versátiles, fértiles. Esto no significa que todo sea una continua primavera. Las estaciones, las cualidades del inicio, del medio, del final, de la transformación, todo esto sigue pasando, pero tal vez no es necesario el grado de sufrimiento psicológico que el Buda histórico llamaba dukkha, este desencaje existencial, cognitivo, emocional, vincular, uh, y este intento desesperado por evitarlo, que hacemos de manera torpe, y podemos vivir mucho mejor. No en un sentido idealista, en un sentido de estar mejorando las cosas, en este sentido tan imbécil que hay ahora de querer mejorar todo, que todo tiene que crecer todo el tiempo y tiene que estar... No, simplemente soltando una toxicidad innecesaria. Ojalá algo de esto te inspire, te sirva, cualquier cosa, comentarios o lo que sea.